Bien, vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y vamos a desvelar ciertos misterios que tienen que ver con las transmigraciones o la transmigración de las almas. Si bien la idea que nos han inculcado durante muchos siglos de que existe o de que hay un infierno o un castigo o una condenación que vendría siendo penas eternas, pues vamos a ver de que todas estas ideas que inculcaron o que metieron dentro de muchos círculos o muchas estructuras religiosas ha sido con el fin de intimidar la conciencia del hombre y también de mantenerlo anclado y atado a un sinfín de cosas que en realidad pues no tienen nada que ver con lo que realmente sucede en los planos astrales o en los planos de la conciencia o en los mundos espirituales, o también podemos decir dentro de lo que es el mundo del espíritu. Es muy importante esto porque nos vamos a dar cuenta que a medida que se va evolucionando a nuevos niveles de luz y de conocimiento, vamos a darnos cuenta de que dentro de lo que conocemos como el documento bíblico más común como la Biblia, vamos a ver que muchas palabras están codificadas y que son simbólicas. Por ejemplo, cuando hablamos del fuego, no nos referimos al fuego literal en su sentido básico, sino al misterio que hay detrás de esta palabra fuego, que en algunos escenarios del documento bíblico están representando o simbolizando purificación, pruebas, etc. Entonces, entender la mecánica de la transmigración de las almas es muy importante porque eso va a hacer de que podamos darnos cuenta de que dentro de lo que es la conciencia universal o la mente universal del Abba Padre, no existe una condenación eterna para los espíritus almas, dado que eso sería invalidar uno de los atributos más importantes del Creador. ¿Y cuál es uno de los atributos más importantes del Creador? Estamos hablándolo de esta forma, es la justicia y la bondad y la misericordia. Entonces, ahí es importante podamos nosotros ver de que cuando en Efesios habla de que todos debemos llegar a esa estatura de una plenitud de unidad. Si ustedes notan, dice todos. Eso significa de que absolutamente no, ningún alma se va a condenar eternamente. Es más, dice Jesús en una de sus enseñanzas, dice para que todos sean uno. Y él hace mención de esta frase en Juan 17. Padre, para que todos sean uno. El propósito de todos los espíritus almas es que podamos llegar o que se pueda llegar a esa perfecta unidad del Creador. Por lo tanto, la idea de condenación o de un infierno es figurado. ¿En qué sentido? De que el hombre, a través de sus pensamientos y a través de sus méritos, puede crear su propio infierno, entendiendo infierno aquí como a lo que el hombre mismo le da deducción o significado. Es decir, los hombres naturalmente dentro del plano de la materia tienden a asociar infierno como al sufrimiento, al castigo, al dolor, a las penas, etc. Pero en los mundos espirituales no sucede así, sino que tienen que ver con escenarios de purificación donde el espíritu alma es purificada por un tiempo, pero se le permite volver para que pueda ascender o pueda evolucionar. Y es aquí donde entra el maravilloso tema o el misterioso tema de la transmigración de las almas. La palabra para ello dentro del contexto hebreo es Galgal o Gilgul, que es prácticamente transmigración o rueda también, y tiene que ver con la rotación de las almas, y que dicha rotación de las almas se va a configurar y es configurada en el sistema astral. Lo creas o no, reencarnas las veces que sea necesario hasta que te hayas limpiado, hasta que nos hayamos limpiado de toda impureza y hasta que hayamos alcanzado la plenitud del perfeccionamiento.
La idea del Padre es que cada uno de sus hijos, porque Dios el Padre Creador es el Dios de todos los espíritus, y el objetivo es alcanzar esa perfecta plenitud y unidad. Entonces, si bien en esta vida actual quizás en la que cada uno de nosotros se encuentra, pues es evidente que hay vidas que nos han precedido, es decir, hemos tenido anteriores encarnaciones, ya sea en diferentes mundos, y es necesario que entendamos que al terminar nuestra jornada aquí, es decir, al terminar ese proceso aquí de expiar, de hacer méritos, pues eso va a determinar hacia qué lugar nos vamos a dirigir para continuar en nuestro proceso evolutivo. De acuerdo al nivel de perfeccionamiento o de purificación que se haya alcanzado dentro de esta materia, pues va a depender si se regresa nuevamente, quizás porque quedó algo pendiente por expiar, o se irá a un mundo de mayor adelanto en planos de la conciencia. Entonces, es necesario, queridos ángeles, que los espíritus almas, al encarnar su memoria akáshica o el registro, la memoria inmortal del alma, va a ser interrumpida por un periodo corto de tiempo, es decir, en la encarnación. En la encarnación el alma se le priva de los recuerdos anteriores que ha tenido en dichas encarnaciones. De manera que el hombre, ya sea que acepte o no, o si lo cree o no, esta rueda o este Gilgul tiene que ser experimentado. El Padre Creador no nos va a pedir permiso para esto, porque en realidad esto manifiesta aspectos, como mencioné hace un momento, del Creador y de la justicia. Entonces, quizás para muchos o quizás muchos pensarán que la Biblia no tiene nada que ver, o quizás no habla de la reencarnación, y quiero aclararte algo aquí. El hecho de que una verdad no se mencione dentro de lo que conoces como la Biblia no significa que no sea una verdad o una realidad que no tengas que experimentar. Sin embargo, vamos a ver que, claro, es evidente que la Biblia sí habla de reencarnación, y uno de los libros donde está más codificada o más oculta es el libro de Levíticos. Las escrituras de luz hebreas van a desenvolver este misterio de tal forma que podamos nosotros comprender la dinámica o la mecánica de la rotación de las almas y la importancia de las reencarnaciones. Al igual que el libro de Isaías, al igual que el libro de Job y las escrituras místicas de Salomón y muchas enseñanzas de Jesús el Cristo también hablan de la reencarnación. Quizás en otro vídeo vamos a entrar en detalle a ver esos escenarios donde se nos muestra la reencarnación de una forma más clara, y quizás podamos abordar dichas escrituras hebreas para nosotros poder ir comprendiendo la importancia del por qué el Padre permite que nosotros, en pro de evolucionar y de alcanzar esos estados de conciencias de unidad y plenos, es la reencarnación. Ya que al entender esta verdad, pues vamos a darnos cuenta el por qué se viven o experimentamos o suceden cosas o escenarios dentro de este plano o dentro de esta materia, entendiendo pues de que el bien y el mal son aspectos de la mente, de la mente condicionada del hombre. Como mencioné hace un momento, la condenación eterna o las penas o el castigo eterno no existe, como muchos lo han llamado infierno. Debemos entender de que cada persona, cada hombre, espíritu, alma, es castigado o se autocastiga por donde ha invalidado la ley universal. Por lo tanto, la multiplicidad de la reencarnación es una manifestación de la bondad del Creador para que el hombre pueda expiar y borrar a sí mismo sus impurezas y pueda evolucionar. Así pues, para algunos la reencarnación viene a ser un castigo y a la vez una oportunidad para los espíritus, alma, cuerpo. Entendiendo, como mencioné hace un momento, la escritura de Efesios 4:13, donde declara de que hasta que todos
lleguemos a la unidad y a esa plenitud. Esto significa entonces que ningún ser espíritu, alma, se va a condenar eternamente, como ya he mencionado. Si ustedes notan y pueden evidenciar, dice todos. Esto indica que todos los espíritus, encarnados o no, incluso los que han tenido múltiples encarnaciones, deben alcanzar y llegar a la unidad, a la plenitud, y el propósito es la unión con el Padre Universal. Por lo tanto, la idea que hay y que inculcaron del infierno y o condenación eterna no es válida, ya que invalida la justicia y la bondad del Creador. Primero, porque hay unas escrituras que nos permiten entender de que ninguna condenación hay en Cristo. Esto se declara en el Sefer de Romanos 8:1. En segundo lugar, porque también todos somos uno. Así se declara en el Sefer de Gálatas 3:28. Y en tercer lugar, porque Cristo es en todos. Así se declara en el Sefer de Colosenses 3:11. Y todo esto tiene su aplicación en el plano de la conciencia del ser universal, y que cada ser está en un proceso de evolución y de despertar su conciencia. De manera que los ciclos de reencarnación tienen dos aspectos. La primera revela la justicia del Creador para dar la oportunidad para las almas espiar y puedan evolucionar. El segundo aspecto es un castigo, ya que por la impureza el espíritu se ve sometido al sufrimiento y el dolor de la materia, y así trabajar para alcanzar ese estado de perfección. Por lo tanto, solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Queridos ángeles encarnados, ese es un tema muy interesante. Posteriores videos vamos a ir profundizando en esta verdad tan importante, que al comprenderla nos va a llevar a tener una vida más plena y a buscar cada día perfeccionarnos para seguir evolucionando a nuevos niveles de conciencia. Nos vemos en la próxima y shalom, shalom del Creador.